Bienvenidos a un nuevo programa de Aire de Justicia. Quien les habla, María Inés Velasco. Un placer hacer este programa y, como siempre, cuando lo hacemos, aprendemos y crecemos desde todo punto de vista, porque el derecho tiene muchas aristas. Y cuando uno es especialista en alguna, cada vez sabe más de cada vez menos. Entonces, al poder conversar con integrantes de otras comisiones, nos damos cuenta la maravillosa carrera que hemos elegido y cómo nos sentimos orgullosos, orgullosas, orgulloses, día a día de poder llevar adelante nuestra profesión. Tenemos de invitada a Cecilia de Caminada, integrante de la Comisión de Derechos de la Diversidad. Bienvenida, Cecilia, muchas gracias por participar en nuestro programa y bueno, vamos a hacer todo lo posible para que te sientas súper cómoda y puedas desarrollar los temas que sé que dentro de la comisión han estado consensuando para poder traer al programa. Sí, muchas gracias, Marinés, por invitarme, también por invitar a la comisión, en realidad, a traer estos temas que son muy de agenda, son de este momento. Estamos, por suerte, viviendo un momento donde podemos hablar de lo que está pasando, no estamos llegando tarde a la discusión y me parece que eso es algo súper importante y súper interesante también. Sí, realmente en este tiempo, ¿qué te puedo decir? Últimos 20 años, la sociedad respecto de determinados temas ha evolucionado de una manera que es maravillosa. Se están conversando temas que siempre debieron conversarse, que siempre existieron, que muchas veces se ocultaron, y eso duele mucho, eso lastima mucho, y la verdad es que cuando uno quiere vivir en paz, le gusta vivir en paz, le gusta ser feliz, quiere también que todos sean felices, así que bienvenida al diálogo, bienvenidos todos al diálogo y al respeto, porque todos nos merecemos ser felices como nos guste. ¿No? Bueno, la Comisión de Diversidad, a mí me gustaría que nos comentes cómo fue tu llegada, cuál es tu participación, cómo funciona la comisión, como para que aquellos colegas o aquellas personas cuyas carreras puedan encajar en el funcionamiento de la comisión, puedan contactarse y participar. Buenísimo. Bueno, para sorpresa de algunos, pero no de todos, yo no soy abogada, sino que soy trabajadora social, lo que ya te da la idea de que somos una comisión en diversidad, pero también en diversidad de carreras y de sabidurías que participan, ¿no? Yo agradezco mucho haber sido invitada a participar de esta comisión, porque creo que el trabajo social y el derecho son carreras hermanas, muchas veces, trabajamos a la par en muchísimos temas, te diría que casi en todos, ¿no? Y la posibilidad de intercambiar el conocimiento y de blanquear muchas veces dónde está la falta o donde otra persona puede complementar el conocimiento, me parece que es un momento muy, muy bueno y muy nutritivo para todos, ¿no? Yo llegué hace más o menos, creo que un año ya, a la comisión, ¿sí? Donde estaban las compañeras participando, recién empezaba a hacerse de forma virtual, así que tuvimos ahí como algunos tropezones, creo que como todos, ¿no? Y yo empecé en realidad viendo a ver cómo era, ¿no? Así como de invitada, algún día, a ver qué se estaba hablando, qué se dedicaba a la comisión, ¿no? Y después me invitaron a participar ya de forma más como participante activa. Y cuando hablamos de diversidad, no estamos hablando solamente de, no sé, matrimonio igualitario, por decir algo muy conocido, ¿no? Estamos hablando de personas reales que están atravesando situaciones reales, muchas veces de discriminación y opresión, por la hegemonía y por lo que tiene que ver con no encajar con lo que se dice que debe ser una persona, ¿no? Entonces, hablamos de diversidad y hablamos de la comunidad LGBTQA+, por supuesto, hablamos de las leyes que les acompañan, que nos acompañan y que no nos acompañan también,
hablamos de la realidad de las personas cuando las leyes son solo leyes y no son realidades, que eso es algo que se habla mucho. ¿Qué pasa cuando la ley se queda solo una ley? ¿Sí? Que es a veces la trampa de hacer una ley muy rápido, es que la sociedad no la acompaña, y si no hay un acompañamiento en lo que es social, la ley la verdad es que va a ser para muy pocas personas. Y ahí es donde encontramos la traba. Yo creo que el aporte que puede hacer quizás el trabajo social a una comisión que antes era solo de abogados, es la pata de cómo enganchar una ley con los cambios sociales que se van dando, de manera que se convierta en una realidad y en una posibilidad, versus solamente en letra muerta, ¿no? Sí, la implementación de las leyes, ¿no? Llevar a la práctica las leyes es determinante. Acá justamente, mirá, está ingresando Melina Guione, que forma parte del equipo de Aire de Justicia, la acabo de admitir. Gracias, Melina, por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Hola, Ceci, ¿cómo estás? Buenas. Perdón, la que llega tarde. No, no te preocupes, no te preocupes. Me gustaría Te entonces... felicitaron, pero te felicitaron en el programa, te felicitaron porque fuiste Sí, mamá. me dieron una bienvenida hermosa y me siento muy, muy cómoda. Bueno, pero Sí, le Cecilia. felicitaron a Marines porque es mamá, porque fue mamá la semana También. pasada. Bueno. Yo pensé que se iba a tomar sí. licencia, pero es tan responsable, no para de trabajar. Dije, se Ya va a estaba tomar licencia. trabajando, sí, ya No, estaba me manda un trabajando. mensaje, ¿te vas a conectar? Bueno, bienvenida al programa. Gracias, Meli. Me gustaría entonces, ahí estábamos hablando justamente con Cecilia de su participación en la comisión y esta innovación que se está haciendo desde la ABA, que es tener participantes de las comisiones que no son abogados, que no son abogades, y ella comentaba su trabajo, su participación y lo contenta que está con ello. También nos contaba no solamente la importancia de la ley, sino que la ley pueda ser implementada para lo que fue creada, porque muchas veces es muy difícil su implementación, entonces como que terminamos sin poder lograr el verdadero objetivo, que es que la ley cumpla con aquella razón por la cual fue creada. Y uno de los temas que nos está aportando Cecilia tiene que ver con el cupo laboral travesti trans. Y me gustaría, ¿cuál es tu mirada respecto de la necesidad de la creación de estos cupos? Sí, la verdad es que es el tema en este momento, podríamos decir, en lo que tiene que ver no solo en diversidad, sino en ampliación de derechos. Es el tema que es el momento en que se está dando. Acá también hay que contextualizar, o sea, ¿por qué es el tema del momento? ¿Por qué esa ampliación de derechos? Bueno, primero porque estamos tratando con una población que es históricamente excluida y discriminada, no solo por la sociedad, sino por las leyes, por las instituciones y por los gobiernos, ¿sí? Históricamente. Estamos hablando de una población cuyo pronóstico de vida es de 35 años, 40 cuando tiene suerte, ¿sí? Estamos hablando de una población que históricamente no existe en los registros, y todos sabemos que lo que no se registra nunca existió, aunque esas personas hayan existido durante toda la historia de la Argentina y del mundo, ¿sí? O sea, tenemos que empezar por el contexto. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de una población que siempre fue discriminada y excluida. Entonces, ahí ya tenemos la primera pata, que es ¿para quiénes? Y después la segunda pata, que es el por qué. ¿Por qué una ley y no que se quede en un decreto, por ejemplo? O que sea, no sé, que cada institución pueda elegir cómo hacerlo. Bueno, primero porque las realidades de las personas travesti trans a lo largo y a lo ancho del país no es la misma. No es la misma la realidad de una persona que vive en la ciudad de Buenos Aires, que vive en Catamarca, que vive en Ushuaia. No es la misma. Y como no es la misma, no se puede dejar
rienda libre a que cada estado o cada municipio adopte más o menos como le parezca cómo incluir a una población excluida. Porque no funciona así este país. Este país es un país donde las leyes marcan cómo se va a ver, la trabajadora social que le cuenta a las abogadas, por supuesto, que va a cómo se va a reglamentar a lo largo del país, ¿sí? Ahora, el cupo laboral travesti trans tiene sus dificultades. ¿Por qué? Primero, porque necesita aplicarse de la misma manera en municipios que trata a la población de maneras distintas. Ya ese es el primer problema, ¿sí? Problema para la implementación, no para las personas. Las personas no son el problema. El problema es cómo se va a implementar. Entonces, cuando teníamos solamente un decreto, ¿sí?, del presidente, eso sirvió como una buena experiencia para ver si funcionaba. Muy bien. Pero una ley que marque en todas las jurisdicciones se va a hacer así, 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 con esta proporción, de esta manera, esto es discriminación y esto no, eso es lo que va a dar un pequeño primer paso en devolverle la dignidad que los estados le robaron a las personas travesti trans, ¿sí? Porque invisibilizarles, no contar ni siquiera cuando son asesinadas por su condición travesti trans, no tenerles en cuenta a la hora de hacer políticas públicas, es robarles la dignidad, porque es quitarles su capacidad de ser persona y su capacidad de ejercer sus derechos. Ahora, este es un pequeño primer paso, pero todos los pasos, cuando no hay ninguno, son enormes también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de este momento que estamos viviendo, histórico, en mi opinión, del cupo laboral travesti trans? Primero, que los estados reconocen que discriminaron a las personas, lo reconocen, y reconocen que es su responsabilidad arreglarlo, no es responsabilidad ni de la sociedad civil, ni de las ONG, ni del mercado. Me parece que es el primer paso y es importantísimo. Ahora, no hay que descansar en esto. La vida de las personas tiene muchas más esferas que no es solamente la laboral. Entonces, yo diría que este cupo es un gran primer paso, pero es solamente un primer paso en un camino largo. Pero igual es para festejar, en mi opinión. Yo creo que es un paso, como vos decís, muy importante, porque tener un trabajo es casi todo. La mayoría de nosotros vivimos de nuestro trabajo, con lo cual poder tener un trabajo es muy importante. Como veníamos hablando al principio del programa, hace 20 años, 20, 25 años para aquí, podemos decir que la sociedad ha evolucionado muchísimo en muchos aspectos, lo cual no quiere decir que se haya recorrido todo el camino. Hay muchísimo camino para recorrer y poder encontrarse cotidianamente con quienes han tenido que luchar tanto para un reconocimiento tan básico y poder uno respetarlo, me parece que es un paso que para muchos habrá sido un sueño nunca cumplido. Sí, absolutamente. Entonces, se puede decir que hoy tenemos una sociedad que cada vez más respeta, que cada vez más tomarlo como algo cotidiano, como lo toman los chicos cuando uno le cuenta algo y para ellos es nuevo, y lo toman como algo total y absolutamente cotidiano. Hay muchos parámetros que tienen que modificarse, hay muchas formas de pensar que tienen que modificarse, pero creo, y lo veo, realmente lo veo muy a menudo, que la sociedad está evolucionando. Está evolucionando justamente hacia eso, hacia que no tenga que existir en la sociedad un determinado patrón para pertenecer. No importa cuál, el que fuera. No hace falta, no es necesario. Tenemos que aceptarnos como somos. Por eso digo que poder tener un trabajo siendo como uno es maravilloso, porque no hay que actuar, no hay que ser de una manera diferente de como uno es, y a mí por lo menos como parte de esta sociedad, este gran cambio que yo veo, me parece que hay que celebrarlo, y yo realmente lo celebro. ¿Qué sentís vos que
puede llegar a ayudar a modificar esta realidad? ¿Cuáles son las propuestas o cómo ustedes vienen trabajando estos temas y desde qué lugares acompañan o intentan acompañar y a qué colectivos para poder cumplir con estos objetivos que vos nos venís contando? Primero, me gustaría como hacer este pequeño preámbulo, que es que cuando se amplían derechos, quienes deben modificar su comportamiento son las mayorías y no las minorías, ¿sí? No hay que esperar que una persona que voy a hacer un ejemplo de una persona que no existe, durante 25 años no tuvo un trabajo formal, no tuvo un hogar formal, no tuvo el acompañamiento de su comunidad, de un día para otro pueda adaptarse a un protocolo, a una manera o una cultura de trabajo, un concepto con el que yo mucho no acuerdo, pero lo voy a usar porque creo que se entiende. No podemos pedirle a esa persona que de un día para otro cambie toda su vida y toda su manera de actuar. Los seres humanos no funcionamos así, porque somos personas antes que todo, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que tienen que modificar? Los ambientes donde se van a insertar las personas, no las personas en sí. ¿Por qué? Porque los ambientes o las instituciones o los estados o quien corresponda son un reflejo de la sociedad misma. Y si la sociedad viene discriminando con bastante tiempo, los ambientes van a ser un reflejo de eso también. Entonces, el primer lugar donde podemos, yo creo que todos como sociedad, no yo, Cecilia, que estoy acá, o Marinés, que está allá, o Melina, que está acá, no, todos como sociedad, lo primero que podemos hacer es repensar dentro de nuestros propios ambientes personales, antes de ir al laboral, personales, qué acciones estamos haciendo que perpetúan la discriminación y la opresión. Ya con eso sabemos que algunas personas se van a enojar, pero no importa, a mí me gusta hacer enojar a la gente. Luego de hacer eso, llevar estas reflexiones a nuestros espacios interpersonales, nuestros grupos de amigues, nuestros espacios laborales, nuestros espacios de acompañamiento, y una vez que identifiquemos cuáles son estas acciones, estas reglas, estas instituciones que perpetúan la opresión y la discriminación, ahí vamos a poder empezar a construir un espacio donde las personas se sientan bienvenidas, porque hay un argumento de la gente que está en contra de los cupos laborales, pero específicamente del cupo laboral travesti trans, que dicen que se contrata a una persona travesti trans, la persona no aguanta el trabajo y lo deja. ¿Sí? Ese es un argumento que se escucha mucho, para argumentar que el cupo no sirve, o que debería sacarse. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me cuentan esta historia, o estas historias, muchas veces inventadas, debo decir, pero supongamos que haya sucedido, yo consulto y dónde estaba esta persona trabajando, en el Ministerio X, en la Municipalidad Y, perfecto. ¿Y cómo se preparó esa municipalidad para recibir a esa persona? No, le abrieron un expediente, le dijeron venga y empezó a trabajar. Ah, no me tenés que contar nada más, porque si en esa municipalidad o en ese ministerio o en donde sea, en esa secretaría, toda la vida se mantuvo un sistema de opresión y ahora invitamos a la persona a experimentarlo por sí misma, y yo no sé tampoco si me quedaría, ¿sí? Yo quiero que pensemos que la, la sociedad va avanzando muy rápido y al mismo tiempo muy lento, ¿sí? Tiene como esta cosa medio dialéctica, en la que vamos muy rápido porque tenemos leyes de súper avanzada, no solo para el continente en el que estamos, sino para el mundo. Tenemos representantes legislativos de súper avanzada que están proponiendo cosas que no se proponen en casi ningún país, y por otro lado también tenemos espacios hiperconservadores. ¿Sí? O sea, tenemos ambas cosas conviviendo al mismo tiempo. Por eso yo te Tengo decía... una pregunta, Sí. tengo una pregunta. ¿Vos entendés que tendría que haber una especie de capacitación, además? Porque, por ejemplo, Sí, qué sé yo, no sé, está la capacitación Y en la ley Micaela, y realmente Sí, a mí me abrió la no, pero cabeza de una manera... además, pero en el caso de la ley tenés que tener en cuenta que establece, más allá de establecer el mínimo del 1% por toda la planta laboral del Estado Nacional, la ley del cupo e inclusión laboral travesti trans está basada en la incorporación de principios de inclusión y no discriminación. O sea que la norma
si bien prevé incentivos económicos, por ejemplo, no sé, para la contratación del sector privado, y establece que no podrán ser tomados como requisitos de los postulantes antecedentes contravencionales, penales, bueno, te va marcando, pero tienen que ver con esto que nosotros llamamos discriminación positiva, cuando el Estado tiene que intervenir para que estas personas que ya parten de una desigualdad, ¿sí? Que parten de más atrás, la base es eso, la inclusión y la no discriminación, la propia ley lo dice. Entonces, hay que pensar desde ese lugar. A mí me parece interesante, bueno, yo pasé por una experiencia de mi trabajo actual de tomar, y yo coincido que es necesario preparar el ambiente. Eso es súper interesante, ese concepto y también es el concepto de no lo que pensamos nosotros, sino que somos la mayoría en este caso, sino cómo lo transitan las minorías, el cómo acompañar, y ahí creo que coincido también en que todo va muy rápido, todo va muy rápido. La verdad que la deconstrucción se ven en las actitudes, en cómo nos movemos, y a veces en el acompañar uno se da cuenta que está haciendo mal las cosas. ¿No? Yo creo que va por ahí también. Claro, habría que aprender a hacer bien las cosas. Sí, más que hacer no es bien. solamente un tema de voluntad, sino de capacitación. Es un tema de visibilizar. Sí, y es un tema de reconocimiento. Total. Visibilizar, situaciones que nosotros quizás las tenemos totalmente naturalizadas, ¿no? Más en los organismos del Estado Nacional, ya comprendiendo los 3 poderes, ¿no?, que lo integran. Y también los organismos descentralizados y autárquicos que dependen del Estado Nacional. Creo que hay que hacer un trabajo. En la experiencia personal tengo que decir que sí, que hay que preparar los ambientes, que hay que capacitar, y que nos falta un montón por recorrer, un montón. Esto que es quizás el sentido común del trabajo formal, de personas que no tuvimos que pensar a la hora de tener una entrevista en tal lugar, ya saber cómo se pretende que nosotros nos manejemos. Quizás es eso en términos de sociología, ¿no? Cómo la sociedad espera que vos te manejes en determinado ámbito que nosotros transitamos y de los cuales participamos, ¿no? Cuando, en cuestiones de socialización, ¿no? Socialización primaria y secundaria, y que a veces las personas travesti trans tienen un recorrido mucho más complejo y que realmente no lo transitaron nunca se pudieron imaginar en estos espacios. No sé, es lo que me sale compartir porque lo vivencié, y después que lo vivencié, que pude ver una persona cómo lo transitó, de lo que le costó y demás, es que me puse a pensar, empecé mal. Yo tendría que haber empezado con esto que dijo Ceci cuando me sumé a la conversación de hay que preparar los ambientes de trabajo. Desde lo más simple, desde el tema de los mails, del baño, mirá, puedo seguir, Hay el tema de la convivencia, ¿no?, que tiene que ver con la convivencia y demás. El tema de los horarios de trabajo, de darles tiempos a que ellas habitúen horarios matutinos, cuando sus realidades a veces las hacían transitar vespertinos. Y otra cosa que hay que tener en claro es el tema del personal calificado. Muy pocas personas travesti trans acceden a una escolarización universitaria. Muy pocas tienen formación terciaria, ¿se entiende, no? Por eso la ley, hasta me parece interesante, que hay un punto en el cual se contempla que no se pida, por ejemplo, ni siquiera título secundario, porque una de las condiciones para formar parte del Estado Nacional es que vos tengas título universitario para ser parte de la administración pública. Y en este caso la ley contempla de que no se los tenga, que no los tengan, ¿entendés? Es el único caso que no tienen que tener título secundario. Entonces, vos ahí te das cuenta de quizás uno en el día a día no dice, bueno, no, pero tienen que estar calificados para su puesto, porque eso es uno de los discursos más
comunes que escuchamos, cuando dicen, no, pero si va a cumplir una función tiene que estar capacitado. Entonces vos decís, bueno, pero no tuvo oportunidad ni siquiera de acceder a una educación. Entonces hay que ir más atrás, ¿entendés? O quizás nosotros, a la hora de opinar, no sumarnos a esa opinión, hablemos sin saber, sino corrernos un poquito para atrás, escuchar a los que saben y quizás te ayudan a ver cosas que vos no las ves. Yo creo que sí, que hay que capacitar, creo que hay que preparar los ambientes de trabajo. También creo que hay que acompañar en el tema de los tiempos. Y hay que acompañar. Y también hay que bajar las expectativas de ir acompañando a la persona que se integra a estos espacios laborales, de darle las fortalezas y ver cuáles son sus fortalezas, a las fortalezas darle fuerza y a las debilidades o inseguridades acompañar. Hay que ver qué expectativas nosotros tenemos a la hora de tomar una persona trans, contratar una persona trans, ya sea en el Estado Nacional o en entidades privadas también, con estos incentivos económicos que da la ley para también las empresas privadas, que no es solamente un cupo, que es mucho más que un cupo. Realmente creo que es una discriminación positiva, necesaria, cuando hablamos del cupo, porque realmente lo necesitan. Yo lo hablo, bueno, porque lo comparto. Nada, era un aporte el que quería. No, pero me parece que trae algo muy interesante y que nos da la posibilidad de tomar un paso para atrás y sacar la lente sobre el cupo laboral travesti trans y poner el ojo sobre los cupos laborales en general. ¿Para qué sirven? ¿Por qué existen? Existen porque si no, las personas de cualquier tipo, hablando de cualquier tipo de cupo, no se incorporarían al mundo laboral. ¿Por qué? Porque no entran en el estereotipo del buen trabajador, porque no, las expectativas tienen que modificarse, porque los ambientes requieren modificación. Yo digo, en la Argentina tenemos, sumando el cupo laboral travesti trans, tenemos el cupo laboral para personas con discapacidad, ¿sí? Que eso es un cupo también. Tenemos los cupos en las listas electorales de 50% mujeres y hombres. Eso ya también tendríamos que trabajarlo para ver ese binarismo. Tenemos en algunas partes del Estado, ya sea de la Ciudad de Buenos Aires o de la Nación, cupos laborales para veteranos de Malvinas y o sus familias, ¿sí? Cuando esa persona no puede incorporarse al mercado laboral. Y todos estos cupos, ¿sí?, requieren modificación del ambiente. Yo lo que consulto es, si para una persona con discapacidad vamos a hacer una modificación porque no nos queda otra. Para un veterano de Malvinas o para su familia vamos a hacer una modificación porque no nos queda otra. Bueno, cuando se incorpora una persona travesti trans, hay que saber, yo creo que si lo que queremos sacar de acá son tips, si queremos consejos sobre cómo armar un buen ambiente laboral, es primero, ninguna persona travesti trans que se incorpora al mercado laboral tiene que tener el peso de ser el ejemplo de cómo tiene que ser una persona travesti trans trabajadora. No, esa persona es esa persona. No porque esa persona falle o tenga éxito va a ser el modelo, porque eso le pone un peso a las personas que después genera muchas dificultades. Después, las capacitaciones muchas veces las pensamos para el personal administrativo, el personal profesional o lo que sea. Y yo digo, no, yo quiero ir mucho más atrás. Yo quiero empezar capacitando a la gente que está en servicios generales y en seguridad, porque el día que llega esa persona y se presenta con su nombre y su DNI dice otro nombre, va a haber un problema, y empiezan los problemas desde que la persona de seguridad no le deja entrar. ¿Sí? O sea, la capacitación tiene que ir mucho más atrás, ¿sí? Y tiene que empezar por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo aclaro, yo no soy una persona travesti trans. Yo me formo, escucho y transmito, solo amplifico la voz de las personas que ya lo están diciendo. Pero estas personas que lo están diciendo no tienen el espacio, o no tienen la oportunidad, o no tienen el deseo de convertirse en voceras de un movimiento en el que solamente quieren trabajar y vivir. ¿Sí? No todo, a ver, en el mundo de la comunidad, de la diversidad, decimos que nuestra existencia es una militancia, ¿sí? Existir es militar.
Bueno, pero a veces necesitamos descansar de esa militancia también. Y es ahí donde el resto tenemos que acompañar, ¿sí? ¿Qué es lo mejor que pueden hacer los ambientes? Acompañar. Y yo no me quiero extender para que podamos, así como cerrar cuando corresponda, es invitar a quien lo desee y que quizás no comprenda del todo a qué me refiero cuando hablo de discriminación, de opresión, de lo mal que le hace a una persona tener que fingir toda su vida ser otra persona. Yo les invito a hacer un pequeño ejercicio, un día solamente en su vida, un día, que lo doy mucho en las capacitaciones que tienen que ver con diversidad, que es ocultar durante todo el día, cuál es su orientación sexual o su identidad de género, ¿sí? Sin ser una persona trans o pertenecer a la comunidad o ser parte de la diversidad. Y que vean lo difícil que es eliminar de tu vocabulario todos los pronombres que corresponden, todas las personas, todos los lugares, todos los espacios a los que vos, si por ejemplo estuvieras en el closet y fueras una persona trans, no podrías decir que existen. Entonces, hacerlo 24 horas y que vean la carga que es, yo les digo, bueno, entonces les invito a hacerlo 24 años. A ver cómo llega esa persona a ese ambiente. Esa es la razón por la que los ambientes se adaptan a las personas y no las personas a los ambientes. Porque ya vienen con la carga de la discriminación, de la opresión, de no poder tener su identidad, de que su identidad sea invalidada, de la violencia. Digo, no tenemos tiempo en este momento, pero de hablar de la violencia que atraviesan las personas travesti trans, ya sea física, emocional, psicológica, institucional, legal, ¿sí? Entonces, ¿por qué? A mí me gusta cerrar cuando un concepto con lo mismo que abrimos. ¿Por qué los ambientes se adaptan a las personas y no las personas a los ambientes? Porque es lo que corresponde. Los ambientes crearon una persona oprimida. Entonces no es su responsabilidad desoprimir. Si no llega una persona a ser la biblioteca andante y una persona que viene sufriendo violencia toda su vida, porque no poder tener tu identidad es sufrir violencia, no es una persona que merezca que le digamos, yo no puedo porque me estoy deconstruyendo. No, yo no puedo porque estoy aprendiendo. No, yo me deconstruyo y aprendo en mi tiempo. Y mientras, respeto y escucho. Esa es la diferencia, creo yo, entre solamente un cupo y cambiar realmente el ambiente laboral o el ambiente del mundo del trabajo para incluir a las personas. Bueno, muy interesante, realmente. Sí, total. Por eso es que hay que hablar de estas cosas, y en definitiva, yo creo que siempre tenemos un punto en común, que es ponernos en el lugar de la otra persona. Sí, totalmente. ¿No? Muchas veces hasta uno puede vanagloriarse de decir, yo tengo una mente abierta, yo respeto, sin embargo, no pasaste por eso, por lo cual lo desconoces. Y lo mejor, me parece muy interesante tu propuesta, porque solo de esa manera se puede llegar a sentir lo mismo, por lo menos 24 horas. Y ahí nos vamos a dar cuenta del verdadero lugar, los verdaderos lugares por los cuales tienen que atravesar de manera cotidiana. La verdad que tenemos que ir cerrando porque el programa tiene un tiempo finito. Me alegro mucho que hayas participado de Aire de Justicia. Me alegra muchísimo tu participación en una comisión de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, sin tener este mismo título, sino haciendo un aporte diferente. Yo creo que estoy convencida, y lo hemos hablado muchas veces con Melina, que la mayoría de nuestras especialidades dentro del derecho se enriquecerían más si tuviéramos de acompañantes a otras especialidades, porque realmente el derecho es algo lógico, es algo que nos protege, es algo que nos hace tener dignidad si es debidamente ejercido el derecho, que se respeta, que se protege, y sin embargo muchas veces nacemos y morimos
en nuestra propia burbuja. Entonces, tu mirada, la verdad, por lo menos para mí, me ha hecho un aporte muy interesante, me ha hecho ver cosas que realmente no había visto, y no sé, Meli, si vos querés decir algo, no sé, Cecilia, si a vos No, te quedó algo en el tintero. no, yo le quiero agradecer a Cecilia, la verdad que comparto con ella la comisión, comparto parte de mi vida también con ella, compartimos muchos espacios, la verdad que sí, suma muchísimo trabajar, pensar las situaciones desde la integridad. Creo que todos los que trabajamos diversidad es necesario, todo lo que hacemos, problemáticas sociales, no hablemos puntualmente de la diversidad, porque me pareció interesante que ella cuando empezamos a hablar de discriminación positiva le sumó todo lo que era discapacidad, podemos hablar de adultos mayores, todas las minorías, ¿no?, que necesitan de esta discriminación positiva para ser visibilizadas. Nos ayuda mucho, la verdad, Ceci, incorporarte fue una inteligencia a la hora de pensar la utilidad, ¿no?, la gestión de la comisión. Y aparte algo que no sé si dijo Ceci, porque aparte es muy humilde Cecilia, ella tiene muchísima experiencia territorial, muchísima experiencia. Entonces, no solo es una excelente, digamos, desde la cátedra, ¿no?, desde poder darnos a conocer en su docencia el conocimiento, sino que tiene esto del territorio, ¿no?, de todo lo que ella te puede traer y te puede sumar. Y cuando vos le traes una situación, Ceci para la pelota y la piensa de otro lugar. Y eso es de interdisciplina. O sea, pensar una situación desde el todo, ¿no? Que bueno, yo celebro que nos haya permitido el expresidente de la ABA, cuando le fuimos con la propuesta, él accedió, y bueno, y nos quedó pendiente que nos dijo que sí, que le iban a dar como un reconocimiento, porque ella viene a las reuniones, es activa, realmente encontró un espacio activo. Y Bueno, le bueno, me parece pasó que un tiene que poco, ser reconocido. claro, está participando de alguna manera en un lugar que antes era un cupo cerrado. ¿Para quiénes? Claro. Para quienes teníamos el mismo título, y sin embargo ella se permitió de alguna manera esta aventura y se dio cuenta que había lugar, que había actitud, que había posibilidades, y por eso es que digo que hay veces que es tan importante llevar adelante lo que uno piensa, porque una cosa es desde la teoría y otra cosa es incluirse en un lugar con gente que todos tienen otro título, y poder cada uno respetarse y aportar y enriquecer. Como les comenté, tenemos que ir cerrando. Un agradecimiento a ambas, como siempre, Melina, que nos acompañás en la conducción de Aire de Justicia. Cecilia, fue un placer. Ya saben quienes integran la Comisión de Diversidad que Aire de Justicia es el espacio para de alguna manera reflejar el trabajo que llevan adelante todas las comisiones, que hay veces que quienes estamos en unas comisiones no sabemos lo que trabajan en otras, y siempre es muy enriquecedor. Así que besos y muchísimas gracias por el día de hoy, por el programa. Estoy muy, muy, muy contenta, y bueno, y ojalá podamos haber puesto un granito de arena para que la realidad de los travestis y los trans sea cada día más fácil, más llevadera, y bueno, darles un poco de paz. Queridos oyentes que ahora también nos miran, los esperamos en el próximo Aire de Justicia, lo hacemos con mucho amor. No somos abogadas, no somos comunicadoras desde la comunicación en sí, sino que hacemos lo mejor que podemos, así que ojalá lo hayan disfrutado. Gracias, chicas, un hermoso momento. Gracias a vos. Muchas gracias. Besos a Baby. Gracias.